Segunda de Pedro, quedamos en el capítulo 1, versículo 16, tratando de entender y comprender el espíritu de la carta, también de las palabras de Kefas. Y teniendo en cuenta el espíritu de la carta, debemos recordar que el énfasis del espíritu es de la necesidad que el creyente tiene de adquirir el conocimiento del Padre y del Hijo. Amén. Que no es un conocimiento intelectual, sino que es un conocimiento objetivo y práctico en cuanto a conocer el carácter del Padre. Amén. Y lo podemos ver a través de la Escritura, de todo lo que el Padre ha revelado. Amén. En cuanto a su carácter, a su virtud de ser paciente para con nosotros, de pasar por alto nuestros pecados, de perdonarnos, amén, de esperar el tiempo propicio para enviar al Mesías, y todo eso, de soportar a la humanidad, de soportar a los hombres en su rebelión, en su pecado, y todo ello pensando en el propósito que Él tenía, en el plan que Él tenía de la redención de esta creación. Imagínense que, recordemos que antes de que Él hiciera todo esto, antes que todo esto fuera creado y antes de que nosotros fuéramos creados, ya Él sabía todo lo que iba a ocurrir. Amén. Ya Él sabía que el hombre se iba a rebelar, que iba a llegar a estos grados de rebelión y de soberbia, pero aún así, en su conocimiento que tenía de que había un pueblo en medio de esta creación, que había de tomar un pueblo de esta creación, siguió con su plan, soportando la maldad de los hombres, la injusticia de los hombres, la rebelión de los hombres, y todo con el propósito de que ese pueblo que él conoció de antemano pudiese formarse y pudiese congregarse. Amén. Y ese es el propósito de Dios. Ahora, Él ofreció la vida y la salvación para todos. Amén. Pero solamente aquellos que Él conoció que iban a aceptarla, a recibirla, a apreciarla, pues eran los que iban a lograrlo. Amén. Así que toda esta enseñanza que nos da la Escritura es para ayudarnos a comprender lo que hemos recibido y lo que somos, y lo que se espera que realmente seamos entendidos y respondamos a lo que el Padre tiene en su propósito, en su voluntad. Amén. Así que, entendiendo que todo esto requiere conocimiento, que todo lo que se requería para la salvación del ser humano, Dios el Padre lo ha proveído a través de Jesús el Mesías, y que todo depende de nosotros. Que así como para una persona que tiene un talento y se le ofrece todas las oportunidades, si él no se esfuerza y no lleva a práctica el talento que tiene, pues claramente, aunque tenga todas las puertas abiertas y todo el talento, nunca va a poder saberse lo que él podía llegar a ser. Así nosotros, amén. El Padre nos ofreció todo y nos ha dado todo, pero si no lo tomamos y no nos esforzamos en eso, no caminamos en eso, pues entonces nunca alcanzaremos aquello que se nos concedió y se nos ofreció. Amén. Y teniendo en cuenta eso, también el conocimiento va a servir para librarnos de muchos tropiezos que hay en esta vida. Amén. Dice Kefas aquí, en el versículo 16, capítulo 1, de su segunda carta, dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de Jesús el Mesías, nuestro Señor, siguiendo fábulas artificiosas, sino como testigos oculares de su majestad. Recuerden que hay muchas objeciones en el mundo acerca de que si Jesús el Mesías existió o no existió, de que si es un mito, que son fábulas. Amén. También hay muchas fábulas acerca de grandes hombres que no se saben si existieron o no existieron. Pero lo que está diciendo él aquí, esto que le estoy compartiendo no es una fábula. Fue algo de lo que nosotros, incluyéndose él, fue testigo de todo lo que, quién fue Jesús el Mesías, todo lo que hizo y todo lo que ocurrió con él. Amén. Así que claramente le está abriendo los ojos a este pueblo para que él como testigo queda como referencia de que lo que está hablando no es algo que se inventó o que se dijo de una persona, sino que realmente fue algo que ellos pudieron comprobar. Y eso también lo usa Saulo, ¿verdad? Saulo pone como testigos
a los que aún estaban vivos de los que vieron al Señor, para fortalecer la fe de aquellos que oían, porque claramente habría muchos que, como hoy en día, dicen, eso es pura mentira, eso quién sabe si sucedió, eso lo escribieron los hombres y eso es cuestión de los hombres. Amén. Y así tratan de, el enemigo y las tinieblas tratan de bajar la fe de las personas. Amén. Y hay mucha gente que tristemente escucha y se deja llevar por eso. Y aquí él va a traer algo que él pudo presenciar con sus propios ojos. Dice el versículo 17, porque cuando recibió de Elohim Padre honor y gloria, le fue dirigida de la majestuosa gloria esta voz: este es mi Hijo, mi amado, en quien tengo complacencia. Y en otro evangelista dice, a él oíd. ¿Verdad? Y está recordando, dice, y nosotros escuchamos esa voz dirigida desde el cielo, estando con él en el monte santo. Realmente está haciendo memoria del día de la transfiguración. El día que ellos pudieron ver con sus propios ojos y oír con sus propios oídos esta visión gloriosa de la transfiguración de Yeshua, el Mesías. Amén. Quiere decir, esto no es una fábula que nos inventamos, sino que fuimos testigos de la gloria que se mostró antes de que Yeshua muriera y fuera resucitado. Amén. Entonces, claramente, la base de la redención, la base de la fe está basada en la veracidad de la vida de Yeshua, el Mesías. Amén. Y de todo lo que él enseñó y de todo lo que él hizo. Y él como testigo, pues entonces, afirma ese testimonio en cuanto a lo que él vio y oyó. Amén. Pero también dice él, versículo 19, tenemos también la palabra profética, la más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué está diciendo él? La fe no solamente se va a afianzar en este evento que nosotros vimos y damos testimonio, sino que tenemos algo que también es fuerte, que también es seguro, y es la misma palabra que profética. Ahora, cuando habla palabra profética es porque todo lo que se ha revelado es profecía. Amén. Tanto lo que se habló antes en el primer pacto acerca de Yeshua el Mesías, como también lo que Yeshua mismo reveló, lo que los discípulos hablaron acerca de los tiempos futuros, todo eso es ¿qué? Revelación. Y que si uno pone atención a la Escritura, uno puede ir comprobando, el Espíritu mismo le dando entendimiento a uno de la veracidad de la vida de Yeshua el Mesías, porque todo estaba escrito, aunque tristemente sabemos que el judaísmo y otras religiones tienen objeciones. Hay unos que lo rechazan, hay otros que ven a Yeshua como un buen profeta, pero no lo ven como nosotros lo vemos, ¿verdad? Como el hijo de Elohim, aquel que es la justicia de Elohim, del Padre, y por cuya gracia y por cuya obediencia y justicia nosotros somos redimidos y reconciliados con el Señor. Amén. Dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra hasta el lugar oscuro hasta que el día amanezca. ¿Creen que el conocimiento, como ya lo dijo él, es algo que se va expandiendo, se va acrecentando en nuestras vidas? La Escritura es una antorcha. Amén. Que nos ayuda, nos ilumina para ir viendo el camino. Pero esa luz tiene que irse extendiéndose y expandiéndose. Claramente la luz es la revelación que el Padre, por su Espíritu, va concediendo a cada creyente para ir viendo y conociendo toda la realidad y toda la verdad de lo que es la revelación y la obra del Padre. Amén. Y dice él que, y también tiene que ver que todo esto, aunque conocemos en parte, porque aquí sabemos las cosas que están anunciadas, aún la venida del Mesías, su venida en gloria, es una profecía, pero nadie la ha podido ver todavía, ¿verdad? Así que esta palabra que nos guía ahora, porque andamos en medio de tinieblas, y la palabra, tanto que fue dada antes y después del Mesías, es la que nos va iluminando hasta que venga el día glorioso en que se manifieste ¿quién? El Hijo de Dios. Amén. Yeshua el Mesías en su revelación y en el cumplimiento de todas las cosas que habrán de cumplirse. Amén. Así que por ahora
Por eso dicen en alguna parte, dichosos, dijo el Mesías, ¿verdad? Dichosos los que no vieron y creyeron, sin haber visto. No hemos visto nada, no hemos visto lo que vieron los discípulos que estuvieron con él. Amén. Pero claramente, entonces, ¿qué nos sostiene? ¿Qué sustenta nuestra fe? El Espíritu y la palabra. Y esa fe se fortalece en el conocimiento. Algunas personas, los discípulos dijeron, Señor, aumentanos la fe. Y el Señor no respondió nada. Porque la fe no se aumenta como una varita mágica. La fe de ellos iba a aumentar en la medida que ellos lo vieran a Él, lo conocieran a Él, perseveraran con Él. Y Él les dijo, ¿verdad? Si permanecéis conmigo, seréis ¿qué? Mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. La fe no es algo que se fortalece como un acto de magia. La fe se va fortaleciendo a través del conocimiento y del entendimiento que el Padre nos va dando a través de la Escritura. Yo no puedo esperar, pedir, Señor, aumenta mi fe, como si eso fuera así, como un acto mágico. No, eso viene a través del conocimiento y del entendimiento de la Escritura y de la presencia del Espíritu Santo en mí, en mi propia vida. Amén. Dice el versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura surge por iniciativa propia. Y aquí podemos ver un ejemplo de lo que hablamos esta mañana, después del servicio, estuvimos comentando de que las traducciones, ¿verdad? Y una de las interpretaciones que se da a este versículo es la base por la que la Iglesia Romana Católica la toma como base de que nadie puede interpretar la Escritura, solamente algunos. Pero eso no es lo que dice el texto. El texto lo que está hablando que es que nada de lo que se profetizó fue voluntad humana. Los profetas no hablaron porque quisieron hablar, porque quisieron decir algo. Jesús el Mesías mismo lo dijo, mi palabra no es mía, sino del Padre que me la dio. Los discípulos, Saulo y Kefas, no hablaron por sí mismos, sino que el Espíritu Santo les reveló y les dio palabra para hablar. Así que cuando habla aquí de la profecía, de la Escritura, no está hablando de la interpretación, está hablando de lo que se escribió. Amén. Ahora, la interpretación, el entendimiento de lo que se escribió va a venir por revelación. Y eso es algo que cada persona, cada hombre puede recibir de parte de Elohim, porque es Él el que nos concede el Espíritu Santo. Amén. Todo depende de nuestro deseo. ¿Por qué se nos manda que a la fe hay que añadirle virtud? Que tenemos que esforzarnos, que tenemos que tratar de buscarlo, de indagar lo más posible, de entender lo más posible para que podamos llegar a comprender lo que Dios nos quiere dar. Que no es algo, que la fe no es algo que yo me siento aquí ya confiado de que no, ya soy salvo, ya Dios me salvó, sino que tengo que buscar ¿qué? El conocimiento y entendimiento de su voluntad, buscar ser como Él, en el sentido de imitarle en cuanto a su virtud, de la piedad, del amor, amén, y de estas cosas. Dice, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, versículo 21, sino que los hombres hablaron de parte de Elohim, siendo guiados por el Espíritu Santo. Amén. Y de aquí se toma de que algunos se toman la autoridad de decir, nadie puede interpretar la Escritura sino ciertas personas. No, mi hermano. Porque claramente el que lee, dice la Escritura, el que lee entienda. ¿Y cómo va a entender? Porque el Espíritu lo guía. Amén. Tristemente, una de las cosas más malas que se ha hecho con el pueblo de Dios es no exhortarle, es no animarle a leer la Escritura. Es acostumbrarle solamente a traerles un mensaje y a leer ciertas porciones y darse. Todo creyente debería leer la Escritura completa al menos una vez. Al menos una vez. Orando al Padre y orando y clamando al Señor para que pueda recibir entendimiento él mismo. Para poder entender y comprender que si lo que se dice es cierto o no es cierto. Amén. Pero tristemente nos hemos acostumbrado a que solamente el pastor, o solamente el sacerdote, o solamente el rabino, o solamente los que están en la posición de enseñar son los que pueden estudiar. No es así, mi hermano. La lectura, la escritura debería ser para todo el mundo. Eso debería ser nuestra primera opción. Amén.
y necesidad. Luego dice él en el capítulo 2, versículo 1, dice, hablando en este tema y hablando del conocimiento, fíjense cómo el conocimiento va a librar. Porque dice él, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, negando aún al soberano que los adquirió, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ahora, cuando uno lee la Escritura, uno se da cuenta de que en realidad en el pueblo de Israel hubieron falsos profetas que guiaron al pueblo a la perdición y a la destrucción. Amén. Y que el pueblo aún los escuchaba y los seguía y creían en ellos. Porque según el texto, le decían al pueblo cosas que el pueblo quería oír. Fueron especialistas, como hoy en día, en buscar qué es lo que le agrada a la gente, y entonces preparo la enseñanza, preparo la palabra, qué es lo que la gente quiere oír. Amén. Realmente todo eso estaba basado en personas que fueron creyentes, pero que, como dijimos esta mañana, el estado en que la carne se impone sobre el espíritu los lleva a obedecer ¿qué? La carne, y a buscar la avaricia y la codicia y la vanagloria, y entonces yerran el camino y toman el camino de la perdición. Y no solamente se van ellos, sino que se llevan un montón igual que pasó, según la Escritura, en los cielos, ¿verdad? Que este gran ángel que cayó arrastró con él un montón de seres celestiales también. Amén. Dice que claramente encubiertamente herejías, quiere decir que la mentira nunca va a ser traída abiertamente. Nunca nos van a decir no creas en Yeshua o no creas en esto, sino que van a buscar de cómo introducir el engaño y la mentira, buscando que la gente que lo siga y les crea. Amén. Es aquí donde realmente se requiere tomar consejo de la Escritura, que dice que hay que escudriñar los espíritus, porque hay que saber a quién estamos oyendo y a quién estamos pretendiendo seguir. Amén. Dice que traerán destrucción repentina sobre ellos mismos, y para aquí entonces Kefas va a traer algunas cosas que pasaron anteriormente. Dice el versículo 2, y muchos irán tras las lascivias de ellos, o tras la mentira de ellos, por causa de los cuales será difamado el camino de la verdad. O sea, una vez que estas personas logren, igual que los profetas del Antiguo, logren apartar al creyente de la verdad de la Escritura y a seguir la enseñanza y la doctrina de ellos y el consejo de ellos, pues claramente eso va a ser en contraste con la verdad, y el mundo va a blasfemar del Evangelio. ¿Por qué? Porque el testimonio que se va a dar claramente no es el correcto, no es el que agrada a Dios realmente, sino que va en contra de la misma verdad, y la gente va a hablar mal. Porque si el creyente, si aquel que sigue estas enseñanzas obra conforme a ellas, y el mismo mundo comprende que eso no es correcto, y él dice que es creyente, pues ¿qué va a pasar? Pues que van a hablar mal del Evangelio, como hasta el día de hoy tristemente está ocurriendo. ¿Cuántas personas, por causa del testimonio que muchos han dado, muchas personas hoy no quieren acercarse al Evangelio, no quieren escuchar la verdad? Amén. Por todo este engaño que ha habido de los diezmos y de la vida de estos que se dicen ser siervos de Dios, mucha gente desconfía de la palabra, desconfía del mensaje de Dios. ¿Pero qué? ¿Por qué? Por causa de los hombres. Amén. Y ahora, aunque una persona hable acerca de la verdad, no lo van a querer oír, porque ya tienen en su corazón y en sus oídos todo el testimonio tan malo que se ha dado. Amén. Y tristemente dice, y muchos irán tras la lascivia. Quiere decir que mucha gente creyente va a caer. Y es aquí donde entra la preocupación de Kefas, de que el creyente entienda de que tiene que buscar el conocimiento, porque es el conocimiento que lo va a guardar. El Espíritu Santo no nos va a guardar si nosotros no tenemos conocimiento.
Porque qué nos va a guardar si nosotros no sabemos qué es lo que debemos hacer o no debemos hacer? Entonces, el mismo conocimiento va a ser escudo para nosotros porque nos va a ayudar a entender por qué camino debemos seguir y qué camino no debemos seguir. Amén. Y déjeme decirle, este camino es tan sutil, a veces tan imperceptible el engaño, que fácilmente, ¿qué dice la Escritura? Que aún si fuera posible, ¿qué? Los escogidos también serían, ¿qué? Engañados. Así que el engaño no es tan fácil de percibir. Y más si la persona no tiene conocimiento, aunque alguien se le acerque para decirle, mire, ese no es el camino, por cuanto ponemos la confianza en los hombres y en las cosas, no queremos oír, o no vamos a querer oír. Que el Señor nos guarde, amén. Dice el versículo 3, y por avaricia os explotarán con palabras manipuladas. O sea, palabras artificiales, ficticias, acomodadas a lo que ellos quieren, que saben que a la gente le gusta oír. Sobre los cuales la sentencia pronunciada desde antiguo no está ociosa y su perdición no dormita. O sea que la sentencia de todo aquel que obra en maldad, que se aparta del camino y aparta a otros del camino, ya es algo que está dictado. Amén. Ahora, el hecho de que la persona logre hacer su cometido de engañar, de usufructar, de hacer lo que él quiere hacer y no le pase nada, no quiere decir que ya no hay un edicto contra él. Amén. Recuerdo que lo que dice el Señor, que dice que en aquel tiempo algunos me dirán, Señor, en tu nombre hicimos ¿qué? Milagros y sanidades y portentos, y Él dice, no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Entonces hay que prestar mucho oído, y realmente no es tanto prestar oído, hay que buscar conocer al Padre y al Hijo, porque en ello va a estar nuestra salvación. No solamente nuestra salvación, sino el salvarnos de la mentira y del engaño y de la confusión, porque es muy sutil, mi hermano. Tratar de hacerle ver a una persona dónde está el engaño de lo que está siguiendo no es tan fácil, porque para eso hay que llevarlo por todo el camino de la Escritura y mostrarle, mire el camino por el que usted tenía que ir y mire por donde se está yendo. Pero claramente hay una tarea muy larga que hacer, y si la persona no está dispuesta a oír, quiere respuestas así, dime cuándo sale el error, cuando no se puede comprender tan fácilmente, porque es tan sutil que no se puede comprender tan fácilmente. Amén. Dice el versículo 4, porque si Elohim no perdonó a los malachim, a los ángeles, a los seres celestiales, que pecaron, sino que arrojándolos al tártaro, los entregó a cadenas de oscuridad, reservados hasta el juicio. Y aquí empieza Kefas a traer el testimonio de que ninguna mala obra se va a quedar sin su castigo. Amén. Y empieza por lo más alto, por los seres celestiales que han pecado. Amén. Ahora, no nos dice cuándo pecaron, si fue los que se rebelaron con el Satán o fue los que pecaron en otra ocasión. Pero lo que es cierto es que a estos seres, no a todos, porque uno se pregunta, bueno, ¿y por qué el Satán no está en esta cárcel? ¿Y por qué los demonios que esclavizan al ser humano no están en esta cárcel? ¿Amén? ¿Quiénes son estos seres que están allí? ¿Y por qué ellos y no todos? Amén. Eso es algo que la Escritura no lo revela. Recuerdan ustedes que, para traerles una idea, cuando Yeshua fue a liberar al Gadareno, ¿recuerdan? Al que tenía, ¿cómo se llamaba? Legión. Amén. En el libro de Lucas nos narra algo diferente a Mateo, y es que les dice, en los evangelios nos narran que estos demonios le pidieron que no los enviara, que los dejara ir a los cerdos, ¿verdad? Pero en dos de ellos nos dice que primero dijeron que ¿por qué viniste a atormentarnos antes de tiempo? Lo que quiere decir que ellos son conscientes de que les espera ¿qué? Un juicio y un castigo. Amén. Pero no por eso Santiago dice, aún los demonios tiemblan, pero no dejan de ser demonios. Amén. Porque creer en Dios no es nada si no realmente no le buscas.
Pero en Lucas nos dice que estos demonios le dicen al Mesías que no los envíe al abismo. Amén. Quiere decir que hay un lugar donde son enviados, donde no pueden salir. Ahora, ¿qué se puede crear para detener a un demonio que se puede mover en cualquier parte, atravesar cualquier cosa material? Pues solo Dios tiene el poder para crear algo que los contenga, ¿amén? Y en este caso es la oscuridad, según la Escritura. Están en prisiones de ¿qué? De oscuridad. La misma oscuridad que Dios crea alrededor de ellos es lo que hace que ellos queden aquí, ¿qué? Prisioneros y no puedan salir de ella. Pero hay unos cuantos que están liberados. El Satán mismo está libre. ¿Por qué no está allá? Claramente Dios tiene un propósito y una voluntad con eso, amén. Pero quiere decir que sí existe este lugar y que estos seres claramente están bajo la pendiente de juicio y de castigo. Amén. Luego dice que, versículo 5 dice, y no perdonó al mundo antiguo, pero guardó a Noé, el octavo pregonero de justicia, trayendo un diluvio sobre un mundo de impíos. Recordando de que toda esa humanidad que existió en el tiempo de Noé, también fue castigada, ¿verdad? Dios envió el diluvio para hacer cesar toda respiración de aquel tiempo. Amén. Trayendo a consecuencia de que todo tiene su castigo. Amén. Luego dice que y condenó a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas como ejemplo para los que iban a vivir impíamente. Yeshua tomó mucho la referencia de Sodoma y Gomorra cuando iba a aquellas poblaciones donde lo rechazaban. Y él les decía, no recuerdo el nombre de las poblaciones, pero él las nombra y dice, no recuerdo el nombre, eran dos o tres. Tiro y Sidón. ¿Oh? Tiro y Sidón. Porque si en Sodoma y Gomorra, decía él, hablando de esas poblaciones, si hubiera anunciado lo que vosotros oís, hace tiempo que se hubieran arrepentido. Por eso, en el día del juicio, el castigo será más tolerable para ellos. Amén. Queriendo decirles, no crea que lo que le pasó a Sodoma y Gomorra no va a pasar con ustedes, y aún peor. Amén. Que aunque se nos conceda vivir en el pecado y en la maldad, no quiere decir que por eso un día no pagaremos, no daremos cuentas. Amén. Dice, pero libró al justo Lot, y aquí vemos que en cada generación donde reina la maldad y la injusticia y el pecado, también hay unos que Dios salva por que hayan gracia delante de Dios, por su justicia. Amén. Aunque a Lot se le ve mucho como un ser malo porque tuvo problemas con su tío Abraham, pero la Escritura al final lo revela como un hombre justo, amén. Porque aunque tal vez no entendía cuando vivió con Abraham de la bendición que gozaba y de todo lo que era, fue cuando fue a Sodoma y Gomorra y después de que Abraham lo liberó y todo esto, ¿verdad? Que vino a comprender que realmente lo que era agradar a Dios. Y dice aquí que pero libró al justo Lot cuando estaba atormentado por la conducta pervertida de los perversos. Una cosa que pasa con aquel que busca ser justo, con aquel que busca agradar a Dios, es que claramente le duele el comportamiento rebelde del ser humano. Yo le decía a los hermanos que en realidad a mí me causa un poquito de malestar cuando veo que de esto que está pasando, de este virus, se hacen chistes. Cuando hay personas que sufren, que están muriendo por ello. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿cómo yo puedo hacer un chiste de algo que es tan peligroso? Amén. En vez de ponerme a sentir dolor, y en vez de orar y clamar por la salvación de estas personas y para que este virus pare y que estas personas que están infectadas sean libradas de este virus. Amén. O también cuando Dios me permite comprender el dolor que sufren los niños que padecen de cáncer. O un montón de necesidades que hay en el mundo. Realmente el amor de Dios nos mueve ¿qué? A orar, aunque nadie nos pida oración.
por el amor que sentimos por la humanidad, por el ser humano, clamamos delante de Dios por los que están presos, por los que están presos injustamente, por los inmigrantes que están en las fronteras, que no pueden entrar. Hay tanta necesidad en este mundo, mi hermano. Amén. Y a veces nuestra oración se limita solamente a mis necesidades egoístas. Amén. Solamente a lo que yo quiero y necesito. Cuando hay tanta necesidad, claramente, ¿qué nos mueve a orar por todas esas cosas? El amor de Dios. El amor que Dios nos permite comprender y entender acerca de la necesidad humana. Amén. Y a no hacer chiste de algo que es tan doloroso para muchas personas. Amén. Entonces, dice, porque este justo, versículo 8, porque este justo que vivía entre ellos día tras día atormentaba su alma justa por los hechos inicuos de lo que veía y escuchaba. Según lo que se narra de Sodoma y Gomorra, se hicieron cosas perversas, muy malas. Tanto así que el clamor de la injusticia llegó delante de Elohim y mandó este juicio. Y claramente él tuvo que vivir allí y tuvo que ver y sufrir el dolor de ver tanta injusticia y tanta maldad. Amén. Y tratando de apartarse de eso. Y luego dice, sabe el Señor rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo hasta el día del juicio. Si usted ve, como yo leo esta escritura, que dice, y reservar a los injustos bajo castigo hasta el día del juicio, ¿qué le da a entender a usted esa traducción? De que hay un infierno. Pero en realidad lo que el texto dice, que es que Dios dice, detener a los piadosos y reservar a los injustos para el juicio, para el castigo. No están en castigo ahorita, sino que va a haber un castigo para ellos cuando venga el juicio. Pero si uno lo lee al contrario, dice reservados bajo castigo para juicio. ¿Qué quiere decir que está diciendo? Que ya están siendo ¿qué? Castigados. Y es ahí donde se puede interpretar la doctrina del purgatorio y del infierno y todo esto. Amén. Claramente sabemos por la escritura de que todo tiene un día. Amén. Por eso dice que es necesario que el hombre viva y muera, y después ¿qué? El juicio. Y nadie va a sufrir ni a padecer hasta que venga el juicio. Amén. Así que ¿dónde están los muertos? Malos y buenos, justos e injustos. Todos están durmiendo, esperando hasta el día de unos la resurrección y otros ¿qué? El juicio para castigo y la condenación. Y mayormente a los que van detrás de la carne en concupiscencia de contaminación y desprecian la autoridad, atrevidos, arrogantes, que no tiemblan al hablar mal de las potestades superiores. Amén. Decíamos que cuando la carne domina el espíritu, claramente el hombre va detrás de ¿qué? De la carne. Amén. Que es la concupiscencia ya definitiva, cuando el hombre es esclavo de sus propios deseos y pasiones. Amén. Pero para que un creyente llegue a ese estado, ¿qué ha pasado? Claramente que lo que dijo Pedro era antes, que son ciegos que olvidaron ¿qué? El perdón de los pecados y todo lo que han recibido. Y por no fortalecer el espíritu para dominar la carne, entonces la carne los ha dominado. Y ahora siguen ¿qué? Los deseos y los placeres de la carne. Dice, atrevidos arrogantes que no tiemblan al hablar mal de las potestades superiores. Y algunos aquí interpretan, realmente es difícil de saber, pero algunos aquí interpretan tomando en cuenta al libro de Judas, de que habla cuando el arcángel Gabriel, Miguel, creo que es, pelea con Satanás por el cuerpo de Moisés. ¿Gabriel o Miguel? Ok, para que vea que no sé todo poco. Y cuando están allí, porque Satanás por alguna razón quería tomar el cuerpo de Moisés. ¿Para qué? Solo su maldad lo sabe. Pero entonces el ángel Gabriel fue enviado, o Miguel, fue enviado para guardar el cuerpo. Dice que lo tomó y lo escondió en un lugar donde nadie sabe. Amén.
porque claramente el plan, ahora, lo que dice allí es que este ángel, o este arcángel, no maldijo a Satanás, sino que le dijo solamente que el Señor te reprenda. O sea, reconociendo de que realmente el único que tiene el poder para juzgar a este ser es ¿quién? Es el Padre, es Elohim. Amén. Entonces, así nosotros, una vez escucha personas que maldicen a los seres, a los demonios y a Satanás y todo eso. Eso no es de una persona que tiene conocimiento. Amén. Solo Dios tiene el poder para juzgarlos y castigarlos y reprenderlos. Amén. Lo único que se puede decir, el mismo Señor lo dijo, ¿verdad? Cuando Satanás fue a tentarlo y lo llevó a esas 4 diferentes situaciones, ¿qué le dijo él? El Señor te reprenda. Amén. O le respondió, ¿ah? Amén. Siguiendo lo que la palabra establecía. Amén. Pero hay personas que aún en su soberbia o en su error, pues aumentan más este error. Amén. Y también esta puede hablar de que no se someten a la autoridad. ¿Sí, hermano? Ángel Miguel. Amén. Amén. Gracias, hermano. Dice, mientras los ángeles, está hablando aquí, que son mayores en fuerza y en poder, no llevan ante el Señor un juicio difamatorio contra ellos. O sea, ningún ángel que tiene que luchar con las fuerzas de las tinieblas se presenta delante de Dios para difamarlos. Amén. Sino que cuando se enfrentan con ellos, pues se enfrentan de acuerdo al poder que Dios les ha concedido. Amén. Y esto tiene que ver porque a veces nosotros en nuestra ignorancia tendemos a criticar aún las mismas autoridades. Amén. A difamar aún las mismas autoridades sin saber de que aún la autoridad está regida bajo ¿qué? El poder de Dios. Es Dios el que juzgará. ¿Quién juzgará a un presidente, a un rey? Dios. Amén. Si se equivoca o no se equivoca, si hace el bien o hace el mal, será Dios el que lo juzgue. Amén. Pero el pueblo, en la escritura, ¿qué se manda al pueblo? No maldigáis a los príncipes, a los gobernantes. Amén. Dice, por esto, versículo 12, pero estos como animales irracionales por naturaleza, nacidos para presa y destrucción, blasfemando de lo que ignoran, también serán destruidos con la destrucción de aquellos. Fíjese bien, que todo en el mismo juicio se va a hacer, tanto lo de unos como lo de otros. Amén. Sufriendo el mal, dice, como pago de la injusticia, teniendo por placer el libertinaje a pleno día, son inmundicias y manchas que se recrean en sus errores, mientras comen alegremente con vosotros. Quiere decir que estos creyentes aún permanecían en las congregaciones, pero mientras permanecían con ellos, su comportamiento era completamente ajeno a la vida de la fe. Amén. Y no solamente se comportaban así, sino que contaminaban a otros para llevarlos a esta forma de vida. Dice, teniendo los ojos llenos de adulterio, y aquí más o menos vemos lo que practicaban, e insaciables de pecado, seduciendo las almas inconstantes, teniendo el corazón habituado a la codicia, hijos de maldición. En los profetas encontramos la denuncia que se hace contra los profetas, en Jeremías, en Isaías, de cómo engañaban al pueblo porque estaban llenos de licor y porque buscaban la codicia y la avaricia de los hombres. Amén. Y allí se dan algunos nombres de profetas que claramente quedaron famosos porque engañaron al pueblo, sedujeron al pueblo a hacer lo que no debían hacer. Amén. Como Hananías, como Sedequías, el que le profetizó a Acab. Amén. Y todos estos errores, pero todos ellos, la razón ¿cuál era? Que buscaban su propia satisfacción, su propio bienestar. Amén. Querían ganar renombre delante del pueblo para que el pueblo lo escuchara, pero buscando su propio beneficio. Pero en eso lo apartaban, no les importaba apartar el pueblo del camino de Dios.
Dice el versículo 15 dice, abandonando el camino recto, se extraviaron siguiendo el camino de Balaán, el de Besor, quien amó el pago de la injusticia, y recibió reprensión de su propia maldad por un mudo animal de carga, que hablando con voz humana, refrenó la locura del profeta. Así que casi todo el espíritu que guía a estas personas es la avaricia y es la codicia. Balaán, aunque conoció y Dios se le reveló, al final lo venció la avaricia y la codicia, y aconsejó mal para destruir al pueblo de Israel. Aunque delante del rey no quiso profetizar cosas que Dios no le habló, pero después de eso su avaricia lo dominó y terminó aconsejando al rey para que destruir a Israel. Amén. Así que así todo aquel que es mal, el mal maestro, todo aquel que está descarriado y sigue sus propios deseos y placeres, claramente va a terminar ¿qué? Desviando al pueblo. Amén. Versículo 17 dice, estos son fuentes sin agua, nubes impulsadas por la tormenta, para los cuales está reservada la negrura de las tinieblas. Porque voceando palabras arrogantes y necias, seducen con las pasiones sensuales de la carne a los que hasta hace poco iban escapando a los que viven en error. Fíjese bien, que a muchos creyentes que realmente quisieron venir y tratar de huir de la maldad de este mundo y de la perdición de este mundo, cayeron porque los sedujeron con sus enseñanzas, con sus palabras, y terminando arrastrándolos también a ellos. Amén. Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción, porque de quien uno es vencido, de este queda hecho esclavo. O sea, todo aquel que sigue la codicia o la avaricia o la maldad, pues es esclavo de eso. Amén. Y en esa esclavitud no le importa sino satisfacer su propio deseo, y no le importa a quién se arrastre, a quién le hace daño. Amén. Pero por eso es que el tema del espíritu de la carta, recuerde, es insistir al pueblo, exhortar al pueblo a que debe buscar ¿qué? Conocimiento del Padre y del Hijo, porque es ello lo que nos va a librar de todo esto. Todo esto que dice él aquí, claramente lo dice porque todo esto es lo que va a arrastrar a todos aquellos que no siguen el consejo, que se descuidan, que se confían, y entonces terminan siendo captados por este tipo de mentiras y engaños. Dice, porque si tratando de escapar de las contaminaciones del mundo, por medio del conocimiento del Señor y Salvador Jesús el Mesías, y enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a serles peor que el primero. ¿Ven? Quiere decir que si una persona viene a la fe y está tratando de limpiarse de aquello que él sabe que no se debe hacer, pero viene otro y lo convence de que eso no está malo, de que eso realmente no es importante, y él que quería limpiarse de eso ahora termina volviéndolo a hacer porque le dijeron que eso ya no es eso ya no es tan importante, ya no es malo. Aquí es que lo va a decir. Amén. Y le dice aquí, porque mejor les hubiera sido, o sea, ¿quiénes? Aquellos que tratando de huir se dejan convencer de la mentira y del engaño y terminan volviendo ¿a qué? Al pecado y a la maldad. Y porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de conocerlo volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Cuál fue el mandamiento? Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Dice, pero les ha acontecido lo de aquel refrán que dice, que tan verdadero, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada volvió a revolcarse en el cielo. Amén. Ahora, tristemente, mi hermano, hoy hay tantas doctrinas, hay tantas enseñanzas, y aunque Dios permite ver el error que hay, la equivocación hay en esas cosas, no es tan fácil hacerle ver a una persona que está en ese error.
porque es muy difícil, es como tratar, yo lo comparo como tratar de explicarle a un niño algo que es de adulto. Por más que se lo expliques, es muy difícil que el niño ¿qué? Lo entienda, porque tiene que desarrollarse, tiene que crecer e ir viendo la vida y viviendo las cosas para que comprenda lo que el adulto comprende. Amén. Y así pasa con las personas que ya han caído en este error y que los convencen de que ese es el camino verdadero y de que esa es la verdad y que eso es lo que Dios realmente quiere, y poderlo sacar de ahí no es tan fácil. Amén. Porque como dice ahí, si alguien no quiere salir del error, ¿quién lo puede sacar? Amén. ¿Y todo por qué? Según la Escritura, porque menospreciaron el conocimiento de Dios. Menospreciamos el consejo de Dios. Amén. Y tristemente, lo repito una vez más, mi hermano, los creyentes se nos ha privado de la exhortación de leer la Escritura, de estudiar la Escritura. Esto de leer la Biblia libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, a muchos no les gusta, les parece aburridor, les parece perezoso. Amén. Pero es la misma carne la que produce esa pereza y la que convence de que eso es aburridor, cuando no saben que en esto se nos va la vida. En esto se nos va que la puerta se nos abra o que la puerta se nos cierre. Amén. Hay mucha gente que quiere convencer a otros a base de doctrina y de ideas y pensamientos. La mejor forma de conocer la verdad es que estudiemos la Escritura. Y que la estudiemos no poniendo la confianza en lo que se nos ha dicho, sino orando y clamando al Padre que nos santifique en la verdad. Porque hay mucho desvío y hay mucho desvarío. Amén. Y yo mismo no pretendo tener la verdad. Solo hago lo que Dios me ha puesto en mi corazón. Traer la lectura de la Biblia, de la Escritura, tratar de darle entendimiento conforme el Espíritu me guía, pero cada uno tiene que hacer su propia ¿qué? Tarea. Tiene que orar a Dios, tiene que clamar a Dios, para que lo que decimos aquí lo confirme o demuestre que estamos ¿qué? Equivocados. Pero es tarea nuestra. No se vayan a la casa porque leímos hoy un capítulo o 2 capítulos y ya hicimos todo. Trate en su casa de leer, de repasar. Amén. Y orando a Dios, porque allí está nuestra vida. Amén, mis hermanos. Vamos a dejarlo allí. Padre Santo y Padre bueno, bendito y alabado sea tu santo nombre. Gracias te damos, Padre amado, por tu misericordia y por tu amor. Y te pedimos, Padre amado, que tú permitas que esta palabra, Señor, nos ministre y nos fortalezca. Y tú nos concedas, Señor, el querer como el hacer. La voluntad, mi Dios, para buscar cada día, conocerte a ti cada día más y más y a tu Hijo amado. Y que tú nos guardes y nos libres por el conocimiento y la guianza de tu Espíritu, de todo espíritu de mentira, de engaño, de confusión y de error, de falsas doctrinas, de mandamientos de hombres y tradiciones de hombres, Padre amado. Santifícanos en tu verdad y pon amor en nosotros, Señor, por tu palabra, por tu verdad, mi Dios. Padre amado, gracias. En el nombre maravilloso y poderoso de nuestro Señor Jesús Nazaret, te pedimos, Señor, que si alguno, Señor, se ha desviado, que si alguno se ha apartado, tú nos concedas en tu misericordia poder reconocer y entender nuestros errores y poder volver a ti, Padre amado. Por la gracia de tu Hijo amado, de Jesús Nazaret, te lo pedimos y te damos gracias. Amén, Señor.